Hermanos de la Cumbre y Los Cocos, nuevamente estamos aquí presentes en este micro que damos en llamar Palabra y Vida. Es un espacio que generosamente Canal 11 ofrece para que la palabra de Dios pueda ser difundida. Ya estamos llegando cerca del fin de año, estamos durante el año, dentro de poco comenzaremos con el tiempo del Adviento. Así que lo que vamos a escuchar en este día son un poco las instrucciones que Jesús da a la gente en general y a sus discípulos respecto de las relaciones que han de tener entre ellos. Por eso dispongámonos a escuchar la palabra de Dios. Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según San Mateo. Jesús dijo a la multitud y a sus discípulos: los escribas y fariseos ocupan la cátedra de Moisés. Ustedes hagan y cumplan todo lo que ellos les digan, pero no se guíen por sus obras, porque hacen lo que dicen. Atan cargas pesadas y difíciles de llevar, y las ponen sobre los hombros de los demás, mientras que ellos no quieren moverlas ni siquiera con el dedo. Todo lo hacen para que los vean. Agrandan las filacterías y alargan los flecos de sus mantos. Les gusta ocupar los primeros puestos en los banquetes y los primeros asientos en las sinagogas. Ser saludados en las plazas y oírse llamar mi maestro por la gente. En cuanto a ustedes, no se hagan llamar maestro, porque no tienen más que un maestro, y todos ustedes son hermanos. A nadie en el mundo llamen Padre, porque no tienen sino uno, el Padre Celestial. No se dejen llamar tampoco doctores, porque solo tiene un doctor, que es el Mesías. El mayor entre ustedes será el que los sirve, porque el que se eleva será humillado, y el que se humilla será elevado. Palabra del Señor. Acabamos de escuchar, hermanos, cómo en esta sección del Evangelio de San Mateo, que está en el capítulo 23, desde los versículos 1 al 12, Jesús invita a tener prevención o precaución contra dos pecados, dos vicios que pueden dañar a toda comunidad: la hipocresía y lo que podríamos llamar la titulomanía, la manía por los títulos, por ser reconocido, ¿no? ¿En qué consiste, según el Evangelio de Mateo, esta hipocresía a la cual Jesús critica fuertemente en su Evangelio, ¿no? En primer lugar, presenta aquí como una contradicción o una incoherencia entre el ser y el decir, entre el ser y el obrar. Ustedes hagan y cumplan todo lo que ellos le digan, pero no se guíen por sus obras, porque no hacen lo que dicen. Atan pesadas cargas y difíciles de llevar y las ponen sobre los hombros de las demás, mientras que ellos no quieren moverla ni siquiera con el dedo. Entonces tenemos ahí una actitud peligrosa, la incoherencia entre el ser y el hacer, el ser y el obrar. Hago y digo una cosa y soy otra, ¿no? Es decir, en este sentido, la hipocresía es un término que también se utilizaba en los teatros griegos de la antigüedad, ¿no? En la cual el actor fingía ser una cosa que realmente no era y por ello se ponía una máscara, ¿no? Entonces, en primer lugar es eso, ¿no? La incoherencia, la contradicción entre una cosa y otra. Pero también puede tener otra acepción en un segundo momento, que es un cierto alejamiento de Dios. ¿Qué quiero decir con esto? Este alejamiento lleva a que el centro ya no sea Dios, sino yo mismo, es decir, el hipócrita. Y por lo tanto, todo se hace para el propio interés y no para el servicio de Dios y el servicio de los demás, de los hombres.
Es la actitud totalmente cristiana a lo que nosotros vemos en muchos santos y en muchas personas que quizás conocemos, que no tienen el título de santos, pero que han vivido hasta hace poco y las cuales nosotros hemos conocido, o a lo mejor están vivos actualmente y que tienen esa coherencia, esa preocupación por servir a Dios y desde Dios servir al hermano, ¿no? La actitud del hipócrita es lo opuesto. Yo en primer lugar, Dios, los demás en un segundo o tercero o cuarto lugar, ¿no? Fíjense lo que decía el Papa Francisco en su encíclica sobre la alegría del Evangelio, ya por el número 93. Hablaba de la mundanidad espiritual. Vamos a ver lo que nos dice el Santo Padre. La mundanidad espiritual que se esconde detrás de apariencias de religiosidad e incluso de amor a la Iglesia, es buscar, en lugar de la gloria del Señor, la gloria humana y el bienestar personal. Es lo que el Señor reprochaba a los fariseos. El Papa lo dice con una claridad meridiana. Repetimos, la mundanidad espiritual que se esconde detrás de apariencias de religiosidad e incluso de amor a la Iglesia, es buscar, en lugar de la gloria del Señor, la gloria humana y el bienestar personal. Y esto que vemos en la Iglesia también lo podemos ver en la sociedad, ¿no es cierto? Cómo encontramos que personas, en vez de, desde su función pública, proveer al bien común de la comunidad, provee más bien al beneficio y al provecho propio. Entonces, el calificativo de hipócritas aparece también estrechamente relacionado con lo que Jesús en el Evangelio hablaba de guías ciegos. Esta ceguera se refiere principalmente a una incapacidad para cumplir o para llevar a cabo o practicar los auténticos mandamientos de Dios y no ver el propio interior y preocuparse solo por el exterior, solo por la apariencia, ¿no? Es esa incapacidad para ver, conocer y practicar los mandamientos de Dios y esa incapacidad para conocerse a sí mismo y creer que todo es lo exterior, lo de afuera, desconociéndose en lo interior. En cuanto a la titulomanía, esa manía por los títulos que todos nosotros tenemos, me remito a lo que decía el Papa Benedicto XVI. La hermandad de los discípulos entre sí está estrechamente vinculada con la paternidad de Dios y tiene una profundidad muy distinta de la que comporta la simple relación maestro-discípulo. Manifiesta la minimización de todas las diferencias ante el encuentro con el único, que es verdaderamente grande, con el único verdaderamente diferente, Cristo. Y eso se refiere a lo que decía allí el Señor en el Evangelio, ¿no? Todo lo hacen para que los vean, agrandan las filacterias, alargan los flecos del manto, les gusta ocupar los primeros puestos en los banquetes, que la gente en las plazas le diga mi maestro. Ustedes dicen, no se hagan llamar maestros, porque ya tienen un maestro, que es Cristo el Señor. A nadie en el mundo llamen Padre, porque tienen uno solo, que es el Padre Celestial. A nadie en el mundo llamen doctor, porque hay un solo doctor, que es el Mesías, ¿no? Fíjense qué hermoso que es esta presentación que hace Jesús en el Evangelio y que va en relación con lo que decía el Papa Benedicto XVI, ¿no? Cuando uno se considera hermano de todos y que tiene un solo Padre, un solo Dios, la cosa cambia totalmente. ¿Por qué? Porque es una nueva visión la que Cristo viene a traer de la comunidad de la Iglesia. Es la visión de que esta es una familia, es una hermandad que tiene a Dios como Padre y a Jesús como Maestro. Y todos los demás somos hermanos. Entonces, ¿a qué viene tanto título? ¿No es cierto? Si todos somos hermanos, como en una familia, ¿no? Bien. Entonces, podríamos ir concluyendo diciendo que en la Iglesia, si bien es cierto que es necesario que haya ministerios y una jerarquía, que está el Santo Padre, el obispo, el párroco, ¿no es cierto?, los religiosos, pero fíjense ustedes cómo Cristo considera que todo esto es una familia. Y estos ministerios o funciones dentro de la Iglesia están ordenados al servicio. Y por ello, entonces,
el ministro, es decir, el papa, el obispo, el párroco, el catequista, el que trabaja en el servicio de cáritas o de liturgia o cualquier otro servicio dentro de la iglesia, siempre será discípulo, aun cuando ejerza una función de maestro dentro de la comunidad. Y aun como padre, a nosotros los curas nos dicen padre, sigue siendo siempre un hermano. ¿Por qué? Porque el ministerio de padre que reviste es una forma de servicio fraternal y nada más, no es otra cosa. Concluyo trayendo a colación una frase de San Agustín que supo acuñar y por lo tanto resume esta forma de relación. Fíjense lo que dice San Agustín: con ustedes soy cristiano, para ustedes soy obispo. Con ustedes soy cristiano, somos hermanos, hijos de un mismo Padre, pero cumplo una función que es la de ser obispo, decía San Agustín. Pero nada más, es una función dentro de la actitud de servicio en la comunidad. Queridos hermanos, ha sido un gusto compartir con ustedes un momento de la palabra de Dios. Les dejo la bendición de Dios, que es Padre, Hijo y Espíritu Santo, y que pasen una buena semana. Que Dios bendiga a ustedes y a sus familias.